Vicente Guerrero nació en 1782 en Tixtla, pequeña población cercana a Chilpancingo en el hoy estado de Guerrero. Durante su juventud, Guerrero trabajó como arriero, ocupación que compartían varios miembros de su familia. Ello le permitió conocer a fondo la región, intrincada y con cientos de pueblos de difícil acceso. De su padre aprendió también a fabricar y reparar armas. Desde mediados del siglo XVIII empieza a crearse una situación de descontento entre los habitantes de la Nueva España por las medidas económicas que toma la corona española. En 1808 se suma a ello la inestabilidad provocada por la invasión de Napoleón a España y la prisión del rey legítimo Fernando VII. Surgen entonces conspiraciones autonomistas e independentistas que culminan con la rebelión del cura Hidalgo en 1810. Por orden de Hidalgo, otro sacerdote, José María Morelos, se encarga de sublevar el sur del virreinato. Guerrero decide unirse al movimiento insurgente y en Chilpancingo se pone a las órdenes de uno de los lugartenientes de Morelos, Hermenegildo Galeana. Él lo nombra capitán del regimiento de Guadalupe. Guerrero participa en el intento de Morelos por apoderarse de Acapulco, en el que los insurgentes fracasan. Mientras tanto, Hidalgo ha sido derrotado y hecho prisionero por los realistas, siendo ejecutado a mediados de 1811. ¡Apunten! Tras la muerte de Hidalgo, Morelos se convierte en el principal líder militar del movimiento y Vicente Guerrero en uno de sus hombres más valiosos por su conocimiento de la tierra caliente, las sierras y los caminos. En 1813, el control de los insurgentes en la región permitió la reunión del Congreso de Chilpancingo, que declaró la separación de la Nueva España y más tarde, en Apatzingán, promulgó la primera Constitución mexicana. A mediados de 1814, Hermenegildo Galeana fue hecho prisionero en Coyuca y ejecutado. La muerte de Galeana, seguida por la captura y muerte de Morelos en 1815, marcan a Guerrero y lo convencen de continuar la lucha en cualquier circunstancia. El movimiento insurgente entra en un periodo de decadencia, sin un gran líder. Pero mientras muchos insurgentes se retiran de la lucha y aceptan el perdón real, Guerrero decide volver a la costa y continuar peleando. Rechaza incluso el indulto que el virrey Apodaca le ofrece por conducto de su padre. Al frente de pocos hombres, siguió haciendo lo que mejor sabía, organizar una guerra de guerrillas por toda la Tierra Caliente, que a pesar de sus pocos recursos, significaba un dolor de cabeza para el virrey por los ataques sorpresivos sobre las tropas realistas. En 1818, el Congreso de Chilpancingo lo nombró comandante en jefe de las tropas del sur. En esta situación de difícil resistencia, Guerrero busca aliados en el bando realista. Escribe al comandante Armijo y a su subalterno Moya proponiéndoles unirse para lograr la independencia, pero ellos rechazan la propuesta. Cuando Armijo es reemplazado por Agustín de Iturbide a fines de 1820, la correspondencia del insurgente con los realistas se restablece. El intercambio de cartas fue intenso. Iturbide le propone rendirse, Guerrero que se una a la insurgencia. Al final, ambos comandantes se reúnen en Acatempan y pactan una tregua. El 24 de febrero de 1821, Guerrero e Iturbide proclaman el Plan de Iguala, en el que se establece el Imperio Mexicano, se ofrece su trono al rey Fernando VII, se proclama su independencia absoluta, así como la igualdad entre todos sus habitantes y la conservación de la religión católica. Juntos, Iturbide y Guerrero comienzan una campaña exitosa a la que se van sumando los gobiernos provinciales y los comandantes criollos del ejército realista, casi sin oposición. En la Villa Córdoba se encuentran con el nuevo virrey, Juan O'Donoghue, recién llegado a México, con quien firman los tratados que reconocen la independencia. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México y consuma la independencia. Pero España no reconoce los tratados de Córdoba y Fernando VII rechaza convertirse en monarca del imperio. Al poco tiempo, Agustín de Iturbide es designado emperador por el Congreso. Pero lejos de brindar estabilidad, la llegada de Iturbide al trono alienta la división entre los mexicanos, todo en medio de una severa crisis financiera. Cuando el emperador disuelve el Congreso acusándolo de conspirar, Guerrero ve este acto como una traición. Junto con el viejo insurgente Nicolás Bravo, se une al Plan de Veracruz promulgado por Santana en diciembre de 1822 y luego al Plan de Casamata, que proclama la República. Cuando muchos miembros prominentes de su ejército se unen a los rebeldes, Agustín de Iturbide decide abdicar en marzo de 1823 y parte al exilio. Un año después, Guadalupe Victoria llega a la presidencia de México.
Guerrero apoya su gobierno contra la rebelión de Nicolás Bravo en 1828. Al terminar el periodo de victoria, Guerrero se postula como candidato a la presidencia, teniendo como principal contendiente a Manuel Gómez Pedraza. Entre los dos candidatos hay también una división marcada por su pertenencia a distintas sociedades secretas. Guerrero forma parte de los Yorquinos, grupo masónico de corte liberal y pro-estadounidense, mientras que Gómez Pedraza pertenece a la Logia Escocesa, que agrupa a conservadores y es pro-europea. En las elecciones triunfa Manuel Gómez Pedraza, pero Guerrero se niega a reconocer su triunfo y se subleva. Temeroso de los motines que surgen en la capital, el Congreso anula la elección y designa presidente a Guerrero, que toma posesión del cargo en 1829. Guerrero pasa los primeros meses de su mandato intentando darle legitimidad a su gobierno. Rechaza la expedición de reconquista encabezada por el español Isidro Barradas y expide una definitiva abolición de la esclavitud. Apenas le queda tiempo para poco más. Su carácter y educación le dificultan ejercer el cargo. En diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante se rebela contra Guerrero. El Congreso declara a Guerrero imposibilitado para gobernar y con ello acepta su sustitución por Bustamante. Guerrero se ve obligado a escapar al sur, al mismo escenario de los tiempos de la Guerra de Independencia. Ahí es capturado a traición en Acapulco, en un barco que lo lleva a Huatulco, donde es entregado a las tropas del gobierno. El capitán de la nave recibe a cambio 50,000 pesos. Después de ser sometido a juicio, Guerrero es fusilado el 14 de febrero de 1831. Con la muerte de Guerrero, se cerró un ciclo histórico de México, el de la insurgencia. Nuestro país no sería un imperio como el que soñó Iturbide, pero tampoco pudo constituirse durante largo tiempo en una república cabal. Las décadas siguientes fueron verdaderamente trágicas para nuestro país. Parecía como si el destino le cobrara su doble parricidio contra los consumadores de su independencia nacional. México se hundía en el caos y la anarquía que prevalecieron durante más de 50 años. Bien vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre los hechos y los personajes que marcaron nuestro nacimiento como nación y que nos legaron el bien mayor de la libertad y de la independencia. Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero son figuras trascendentes. Ninguno de ellos fue, nadie puede o debe serlo, un hombre providencial. Fueron seres humanos, valiosos, complejos, trágicos, hombres, quizá héroes, pero de carne y hueso.